Otros de los componentes importantes en nuestro diseño de apps son los que tienen que ver con el manejo de texto. Vamos a ver a continuación los componentes de texto. Desde nuestra aplicación, desde nuestra plataforma de Glide, vamos a dar clic en adicionar un nuevo componente y observamos que en esta parte aparecen los componentes de texto. Están marcados con azul y encontramos 4 tipos diferentes de componentes relacionados con el manejo de texto. El más sencillo de ellos se llama Rich Text. Vamos a seleccionarlo y aparecerá siempre en la parte inferior de nuestra aplicación. Para mejor visualización, vamos a tomarlo y lo trasladamos a la parte inferior del título para que veamos el componente y cómo se comporta. En la parte derecha siempre vamos a encontrar las propiedades. En este caso es un componente muy sencillo y no tiene muchas propiedades. Solamente tiene un origen de datos, de donde van a aparecer los datos que corresponden a la visualización de ese componente. En este caso, de forma predeterminada, Glide determinó que se orientaba hacia la columna C, que es la columna donde contiene la imagen. Obviamente no es un texto, entonces deberíamos elegir un texto, una columna que contenga texto. Si elegimos la columna A, componente título, esa es la que corresponde a la columna A de nuestra hoja de cálculo. Pero vamos a crear unas nuevas columnas para esos componentes. Entonces, este se llama text y le vamos a colocar un contenido. Inmediatamente Glide detecta que hay nuevas columnas y vamos a seleccionar esa nueva columna. Entonces el texto cambia, pero no hay más opciones. Ustedes observarán acá que cada que creamos un nuevo componente aparece una característica o una propiedad que se llama acciones. Estas acciones corresponden a unas lecciones posteriores que tienen que ver con las opciones avanzadas de Glide. Por ahora entonces vamos a concentrarnos en vincular componentes de texto con nuestra hoja de cálculo. Vamos a crear un nuevo componente que se llama texto. El primero se llamaba Rich Text y este se va a llamar texto. Este tiene un poquito más de propiedades. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a trasladarlo en la parte inferior de Rich Text para ver cómo se comporta. Al seleccionarlo vemos que tiene más propiedades, ¿verdad? Aparece una data, o sea, un origen, y aparece un estilo. Vamos a crearle una columna que corresponda a este componente y vamos a colocarle un texto. Vamos a actualizar nuestra app desde Glide para identificar unas nuevas columnas. En Data podemos entonces dirigir, orientar nuestro componente hacia el nuevo texto. Y acá en Estilo encontramos más opciones para darle estilo a ese texto. ¿Cómo funciona? Simplemente seleccionamos las opciones que presenta y vemos que podemos presentarlo de una manera, cambiar el tamaño, ponerlo mucho más grande o hacerlo mucho más pequeño, y podemos también centrarlo o justificarlo a la derecha o convertirlo todo en mayúsculas.
dando clic acá, o dejarlo como está en el origen. Este es el componente de texto. Vamos a colocarlo centrado y en Headline 1 para diferenciarlo del anterior. Y el último componente de texto se llama el Action Text. Vamos a crear un nuevo componente que se llama Action Text. Lo seleccionamos, repetimos la operación, lo trasladamos a esta parte donde lo podamos visualizar. Este es el Action Text. Y le vamos a crear una datos que le correspondan a ese nuevo componente. Refrescamos nuestra aplicación para tener los nuevos datos. Y de la data que le corresponda a este nuevo Action Text vamos a seleccionar lo que hayamos creado anteriormente. Este componente tiene también un título. Como ustedes pueden ver, tiene un título además de los datos. Ese título lo podemos cambiar o quitar. Podemos quitar o lo podemos ingresar acá. Soy el título de Action Text. ¿Sí? Entonces, dependiendo de nuestras necesidades, podemos utilizar ese título o simplemente eliminarlo. Tiene una propiedad adicional, es que le podemos adicionar un icono que lo represente. En este botón podemos seleccionar un icono y aparece en la parte derecha del componente. Este componente nos permite también adicionar mucho más texto. Digamos un ejemplo. Aquí estamos orientándolo a la hoja de cálculo, pero podemos personalizarlo y podemos ingresarle un texto. Vamos a hacer un ejercicio ingresando un texto más extenso. Vamos a copiar este texto de ejemplo y lo vamos a pegar acá. Entonces aparece todo este texto que acabamos de pegar. Entonces también es muy útil para hacer este tipo de ejercicios. Entonces si lo seleccionamos, tiene todo ese texto. Hay una opción en esta parte de opciones que significa que solo vamos a mostrar parte de ese texto, las 4 primeras líneas. La primera es un título, el título de ese componente y las 4 líneas del texto. Y aparece un botón que se dice más. Si queremos visualizar más, entonces damos clic aquí y aparece todo el texto. Esto es muy útil para ahorrar espacio cuando estamos diseñando nuestra aplicación. También podríamos hacer lo siguiente. Podríamos borrar ese texto y copiar todo este texto en nuestra hoja de cálculo. Entonces tendríamos en nuestra celda de hoja de cálculo un texto mucho más extenso. Podemos refrescar nuestra aplicación y en el componente Action Text vamos a seleccionar ese texto. ¿Sí? Y aparece nuevamente. Como está con la condición de que aparezcan solo las 4 primeras líneas, entonces aparecen solo las 4 primeras líneas. Este título lo podemos quitar en cualquier momento o cambiarlo. Ya aparecería solo el texto, aparece este icono y más adelante vamos a ver todo el tema de acciones en los módulos que corresponden a acciones avanzadas. Hay un componente adicional que Glide ingresó para manejar textos y se llama el componente hint. Este componente que aparece acá es un texto especial, lo vamos a ubicar en la parte superior para visualizarlo y tiene unas características especiales. Entonces vamos a crear un dato
columna y datos para ese componente. Volvemos y actualizamos nuestra plataforma y seleccionamos el componente. Al seleccionarlo, él nos permite crearle un título, ¿sí? Y un texto. El texto lo podemos tomar de la hoja de cálculo y sería este texto. Este sería título y este sería el texto. Entonces aquí tenemos otras formas de visualización. También podemos alinear, centrar y otras formas de visualización. Entonces está neutral, cambia el color, está success, está warning y tenemos daño. Cambia el color y presentamos el texto de formas diferentes. Excelente para resaltar textos importantes en nuestra aplicación. Vamos a dejarlo por default y vamos a quitarle este título. De esta forma tenemos los componentes de texto ya definidos para trabajar en el tema de diseño de apps.